Muy buenas tardes, estimados. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento en el primero de la serie de webinarios que el Centro Nacional de Ciberseguridad estará impartiendo con los miembros del Comité Técnico como expositores de los mismos. Les explico cómo sería la mecánica. Para la sesión de preguntas, utilicen el chat y al final tendremos una sesión donde el señor César Moliné les irá respondiendo. Ahora le paso las palabras al señor Juan Gabriel Gotró, director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad. Buenas tardes. Tal como dijo Evina, nuestra presentadora, el día de hoy iniciamos una serie de webinars donde estaremos presentando desde el Centro Nacional de Ciberseguridad con los miembros del Comité Técnico de Ciberseguridad una serie de webinars que compartirán los conocimientos con los participantes. En nombre del ministro de la Presidencia, licenciado Lisandro Macarrulla, desde el Centro Nacional de Ciberseguridad y con el apoyo y direccionamiento del Viceministerio de Agenda Digital, le damos la bienvenida a todos ustedes, participantes en este webinar, sobre el marco legal de la ciberseguridad. Nos lo estará presentando el reconocido jurista César Moliné, director de Ciberseguridad y Comercio Electrónico, firma digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, de quien más adelante conocerán su semblanza. Aprovechemos este espacio para fortalecer nuestras capacidades y conocimientos en el área, al tiempo que los invito a que se mantengan atentos a nuestros canales y redes sociales para que participen en las próximas entregas, que serán igual de interesantes que esta. Muchas gracias. El señor César Moliné es profesional del derecho con más de 17 años de experiencia en temas legales, técnicos y administrativos en regulación y políticas de competencia, derecho administrativo, civil y penal. Actualmente ejerce como director de ciberseguridad y comercio electrónico y firma digital en Indotel. Posee unas especialidades en el desarrollo de legislaciones regulatorias, incluyendo monitoreo y cumplimiento, capacidad para analizar documentación legal compleja, experiencia en creación de capacidad, incluyendo el desarrollo de capacitaciones y la presentación de asistencia técnica a los clientes, experiencia en mecanismos de resolución de disputas, incluida experiencia jurídica directa en sistemas sancionadores. Experiencia en el área de legales vinculadas al desarrollo de políticas de ciberdelincuencias y ciberseguridad. Sin más que decir, le pasamos la palabra al señor César Moliné. Muchísimas gracias, Vina. Muchísimas gracias, señor Gotró, y muy buenas tardes a todos ustedes que están aquí compartiendo hoy conmigo y con todo el equipo del Centro Nacional de Ciberseguridad. Es para mí, obviamente, un placer estar aquí contándoles un poco sobre este tema que tanto me apasiona y realmente espero que podamos tener una discusión lo más fructífera posible sobre un tema tan actual y tan puntual y tan importante, sobre todo sobre cómo es los aspectos legales de la ciberseguridad en nuestro marco nacional de ciberseguridad. ¿Okay? Para eso yo me he permitido, lamentablemente, haciendo este otro Zoom y no estando de manera presencial con ustedes, preparar una pequeña presentación, el cual obviamente la he preparado con mucho gusto para que todos ustedes tengan la posibilidad de comprender algunos de los aspectos que vamos a tratar el día de hoy. Evina, ¿tú me puedes confirmar si ven mi pantalla, por favor? Sí. Perfecto, entonces, pues vamos entonces a empezar. Antes de empezar, obviamente, sí es verdad, se me olvidó darle muchas gracias tanto al Ministerio de la Presidencia como y a su Viceministerio de Agenda Digital por permitirme estar aquí con ustedes hoy.
Realmente entiendo que tenemos en el área del marco legal, por ejemplo, tenemos mucho trabajo por delante que llevar a cabo y esperemos que con unas cuantas pinceladas de lo que vamos a ver hoy en día, ustedes como participantes no solamente tengan una idea de cómo está actualmente configurado nuestro marco legal en temas de ciberseguridad, sino también cuáles son esos posibles cambios futuros que tendremos muy próximamente, que están cambios de proyectos de ley que se están desarrollando, proyectos de ley que están desarrollados pero no han sido sometidos, proyectos de ley que han sido sometidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a empezar muy al principio, porque siempre, casi siempre es el mejor sitio o el mejor lugar por donde empezar. Y vamos a tratar de analizar un poquito de cuál es, desde el punto de vista de la tecnología como tal, qué es lo que pasa a nivel de la ciberseguridad. Y obviamente la primera discusión o el punto de partida tiene que ser en qué está pasando actualmente. Todos sabemos que desde hace considerablemente tiempo, mientras más desarrollo de la tecnología ha habido, igualmente mayor, por ejemplo, ha sido la afectación criminal, por ejemplo, en ese sentido. Es decir, en la medida en que las tecnologías de la información y comunicación se han venido desarrollando, asimismo, las conductas que tienen de alguna manera algún efecto negativo dentro de las mismas o alguna afectación que pueden afectar el desarrollo de la tecnología. Esto lo estamos viendo desde que efectivamente existe el Internet como tal y hemos visto como en la medida en que cada vez más se han ido desarrollando, por ejemplo, la tecnología de información, asimismo la criminalidad se ha movido. Ustedes quieren un dato muy interesante. Desde el año 2013, los ingresos por el cibercrimen y por la ciberdelincuencia han superado en creces los ingresos por el narcotráfico. ¿Qué significa esto? Que yo, convirtiéndome en un cibercriminal, tengo más posibilidad de tener mayores beneficios y, por supuesto, menores posibilidades de ser arrestado. Por tanto, esto representa menor riesgo para el criminal, mayores beneficios. Por tanto, toda la criminalidad, por ejemplo, que cada vez más se llevaba en el mundo físico, está cada vez más moviéndose a ese mundo virtual. Y todo esto sin tomar en cuenta el efecto pandemia, el efecto COVID que todos hemos estado sufriendo desde el año pasado. Obviamente, con mayor digitalización, con mayor tiempo pasando en línea. Ya no es solamente temas, por ejemplo, tradicionales de comercio electrónico, ahora son temas vinculados a la educación, vinculados a la salud. Esto significa que todos esos efectos negativos se sienten con mayor fuerza mientras más dependemos de la tecnología. Y el gran problema cuando hablamos de esto es que ciertamente, cuando hablamos de ciberseguridad, es muy difícil todos estar en la misma página. Yo puedo ahora mismo preguntar aquí a todos los participantes qué entienden por ciberseguridad y obviamente casi seguro que todos me darán una respuesta distinta, porque la ciberseguridad, un concepto, independientemente que es un concepto técnico, para todo y cada uno de nosotros es un concepto puede ser muy amorfo. Lo que tal vez para mí sea mantenerme de alguna manera ciberseguro, si queremos decirlo de alguna manera, no necesariamente tendrán, por ejemplo, algunos de ustedes esa misma conceptualización como tal. Y por tanto, pues obviamente esto hace que existan diferentes maneras en cómo los usuarios pueden ver su ciberseguridad de alguna manera u otra. Y es que el gran problema es que no es solamente el usuario común como tal, sino vemos que muchas veces la tecnología no está diseñada de la mejor manera para servirle al usuario de una manera útil, de una manera puntual, que le permita tomar las mejores decisiones respecto de su seguridad como tal. Y es cierto el caso de que muchas veces, por ejemplo, el tener que actualizar, por ejemplo, el software, el tener que llevar a cabo, actualizar una base de datos de un antivirus, nos consume muchas veces tiempo valioso y generalmente ese tiempo ocurre la mayoría de las veces un lunes en la mañana cuando tú estás tratando de iniciar tus tareas. Por eso muchas personas dejan esas actualizaciones hasta último momento o peor todavía no las llevan a cabo de la manera más eficiente y por tanto terminan obviamente siendo afectadas por conductas que afectan su ciberseguridad de una manera negativa. Si a esto entonces le agregamos entonces la problemática que
no solamente tenemos un problema de tecnología, tenemos un problema de conocimiento entre los usuarios comunes, pero también tenemos que muchas veces usuarios expertos que sabemos que existen muchas herramientas prácticas para mejorar nuestra ciberseguridad, no la tomamos en cuenta. Es cierto que yo sé que, por ejemplo, una VPN me puede, por ejemplo, facilitar, o mejor dicho, me puede proteger de manera considerablemente mi privacidad respecto del contenido que puede ser visto o accedido de alguna manera por algún tercero. Sin embargo, muy posiblemente como una VPN puede que me ralentice, por ejemplo, la posibilidad de ver mi serie favorita en Netflix, etcétera, pues muy probablemente yo decida no utilizar la VPN. O muy posiblemente exactamente el hecho de que yo tengo un antivirus pero no lo actualizo en la medida que es necesario, pues muy posiblemente no sea realmente lo que se requiere como buena práctica de usuario particular que deba de tener. Y así sucesivamente podemos aplicarlo a todo y cada uno de los elementos de seguridad que de alguna manera u otra sabemos que como usuarios informados que debemos ser, debemos de tomar en práctica. Pero entonces el gran problema de esto es, o no el gran problema, sino el resultado es muy claro. El resultado es que cada vez más y constantemente vemos cómo ya el hecho de que haya una brecha, una fuga de datos, el hecho de que se anuncie, por ejemplo, una operación, un hackeo masivo en algún servicio, ya sea crítico o no, se ha convertido en nuestra realidad. Hace unos años veíamos cómo tener una brecha de datos era una cosa que pasaba tal vez una vez semestralmente, cuatrimestralmente. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con que cada semana hay una amenaza nueva, hay un ataque nuevo, hay una fuga de datos nuevo. Y esto se ha convertido básicamente en nuestro día a día. Todas estas prácticas de seguridad, malas prácticas que hemos venido arrastrando por mucho tiempo, hoy de alguna manera u otra nos están pasando factura. Por tanto, tenemos que tomar algún tipo de medidas. ¿Cuáles van a ser esas medidas? Pues tendremos que discutirlas porque esas medidas tendrán una combinación muy posiblemente, no solamente de medidas técnicas, no solamente de medidas legales, pero muy posible una combinación entre especialmente de factores humanos que nos permitan a nosotros, a las personas como tal, que la tecnología nos sirva de la manera adecuada. El gran problema de la tecnología es que regular la tecnología obviamente siempre es muy difícil. Y es muy difícil porque ciertamente, independientemente de que pueden haber faltas establecidas, de que pueden haber algún tipo de responsabilidad o obligación, la respuesta lamentablemente que algunos proveedores de servicios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, han dado sobre algunos incidentes, deja mucho que desear. Esto obviamente ha quedado más que claro en incidentes a gran escala, como la interferencia rusa, por ejemplo, en las elecciones de los Estados Unidos, como incidentes, por ejemplo, contra buró de créditos o a nivel de Estados Unidos, o operaciones de fugas de datos masivas que se han llevado a cabo en operadores internacionales, con lo cual esto de alguna forma u otra trivializa aún más la posibilidad que tenemos nosotros los usuarios de protegernos aún más, protegernos en las redes como tal, o protegernos en Internet. Y el gran problema entonces es que ciertamente esto nos trae a la pregunta o el comentario original. Regular Internet de alguna manera u otra no es una tarea sencilla. ¿Por qué? Porque al momento de yo regular Internet, tengo que tomar en cuenta tres aspectos muy puntuales o tres agentes muy importantes. Primero, tengo que tomar en cuenta aspectos de seguridad o de seguridad ciudadana, seguridad nacional, como pueden ser aspectos que estén vinculados, por ejemplo, a la necesidad de un gobierno, de un Estado, tener seguridad en su territorio. Por otro lado, tengo que balancear eso con los intereses del sector privado de tener beneficios, generar beneficios, que es el propósito del sector privado como tal. Pero también entonces tengo otro elemento adicional, que es el elemento de los derechos humanos de la población o de los ciudadanos como tal.
Entonces, la regulación de Internet tiene que tomar en cuenta estos tres factores, estos tres elementos. Y obviamente tendremos regulaciones que de alguna manera u otra afecten, o sea, sean más protectoras de los derechos humanos, aunque sean detrimentales a la seguridad nacional o sean detrimentales a los intereses privados. Obtendremos básicamente otras variaciones de ese triángulo de acuerdo o dependiendo básicamente del tipo de Estado, el tipo de sociedad en la que nos encontramos. Obviamente, siendo República Dominicana un país republicano, social y demócrata, entendemos que debería existir un balance entre estos tres actores, pero obviamente esto es un tema que debemos de discutirlo ampliamente en cada uno de los diferentes proyectos de ley o de cada una de las iniciativas legislativas que se someten en el Congreso como tal. Pero además, el gran problema no es solamente que regular Internet es difícil, sino es que realmente las tecnologías son también complicadas de regular. Porque ciertamente mientras, por ejemplo, algunos aspectos tecnológicos no necesariamente son blancos y negros, pero sí pueden encasillarse en una regulación relativamente fácil y sencilla, muchas veces estas nuevas tecnologías que traen en algunas veces muchos beneficios para la sociedad, por otro lado presentan o abren una serie de riesgos que entonces hacen a los usuarios aún más vulnerables. Uno de estos ejemplos perfectos es el Internet de las Cosas. Mientras Internet de las Cosas, por un lado, me puede facilitar el yo tener una televisión inteligente que sepa qué canal yo quiero ver o que yo pueda hablarle y decirle ponme tal programación, o una nevera inteligente que pueda literalmente llamar al colmado y saber y pedir cualquier cosa que entienda que haga falta, entendemos que independientemente de esas bondades, hoy en día todos esos aparatos conectados a Internet representan realmente un riesgo porque en su gran mayoría no tienen las medidas de seguridad necesarias para permitir al usuario controlar realmente o tener un control sobre su seguridad como tal. Todo esto sin contar los aspectos de protección de datos, de privacidad que pueden estar detrás de esta tecnología. Vamos a enfocarnos pura y sencillamente en el aspecto de seguridad. Si es por el aspecto de seguridad, sabemos que es una gran problemática. Todo esto sin siquiera entrar a abordar toda la problemática que puede representar a nivel de privacidad. Entonces, si a esto queremos complicarlo aún más, pensemos en todos estos nuevos conceptos que se están tirando a cada rato, como es el machine learning, como es la inteligencia artificial, el blockchain, etc. Todo esto, todo el mundo siempre anda vendiendo algo y todo el mundo entiende que la última tecnología es la que va a resolver el problema por fin que nada se ha podido resolver. Sin embargo, vemos claramente que independientemente que hay mucha gente ofreciendo toda una serie de cosas, tenemos la última inteligencia artificial que te permite mantenerte seguro, muchas veces las mismas personas no entienden realmente lo que eso representa para ellos, o muchas veces el mismo vendedor ni siquiera sabe lo que está realmente ofreciendo. Y esto obviamente nos debe llamar mucho a la preocupación, porque el hecho de querer mercadear, obviamente no estoy diciendo que mercadear algún tipo de producto de tecnología es malo, pero también nosotros como consumidores tenemos que tener claro de para qué queremos usar una tecnología en particular, más cuando estamos hablando de conceptos nuevos que no han sido realmente probados y que no necesariamente sabemos si van a resolver la problemática que tenemos. Pero si queremos aún más complicar la cosa, pues entonces podemos referirnos a, por ejemplo, el efecto extraterritorial que pueden tener algunas regulaciones, por ejemplo, como pueden ser en temas de protección de datos, como es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Una regulación diseñada para el mercado europeo y que potencialmente tiene efectos aquí en República Dominicana. Esta legislación básicamente está diseñada para proteger los datos de todos los ciudadanos y residentes de la Unión Europea. ¿Qué pasa entonces si un turista, por ejemplo, viene a un hotel en Punta Cana, ese turista paga en el hotel con su tarjeta de crédito, el hotel, por ejemplo, les roban esa base de datos, le clonan la tarjeta de crédito a ese cliente como tal?
En teoría pura y dura, según el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, ese hotel, independientemente de que no está en la Unión Europea, de que no está sujeto a esas leyes, en teoría es responsable. Y obviamente las multas asociadas a ese reglamento son realmente considerables en los montos, que van desde millones de euros hasta casi el 4% de la facturación de esa empresa. Por tanto, tener en cuenta estos elementos nos hace a nosotros tener que tomar en consideración los aspectos necesarios para contar con un marco nacional de ciberseguridad que nos permita, obviamente, por un lado, contar con todas las, como bien dice nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, contar con todas las posibilidades de tener un ciberespacio seguro donde nuestras actividades lúdicas, nuestras actividades gubernamentales y comerciales se puedan realizar en el marco del respeto de los derechos humanos. Y a eso es lo que me voy a referir ahora. Vamos a ver un poquito de cuál es el estado actual de nuestras legislaciones, qué está pasando y hacia dónde nos dirigimos un poco. ¿Okay? Este es un resumen muy escueto del estado actual de nuestra ciberlegislación, donde por un lado, cuando nos estamos refiriendo a lo que es la prestación de servicios de telecomunicaciones o de tecnología de información y comunicación, tenemos desde el año 1998 la Ley 153/98 General de Telecomunicaciones, la cual básicamente regula el sector de telecomunicaciones básicamente a través del esquema de servicios públicos, y lo establece básicamente, o mejor dicho, lo lleva a cabo a través de aspectos como la regulación técnica, legal y económica de estos servicios. En adición a esto, en lo que se refiere en el área de transacciones electrónicas, por ejemplo, tenemos nuestra Ley 126 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, que básicamente no solamente reconoce los principios de comercio electrónico, pero al mismo tiempo le otorga validez, fuerza probatoria y obligatoria a los documentos y las firmas digitales. Pero además también en el año 2012 la República Dominicana se convierte o ratifica la Convención de las Naciones Unidas sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en los contratos internacionales, dando un espaldarazo adicional al comercio electrónico transfronterizo. Cuando estamos hablando en temas de privacidad y protección de datos, pues obviamente el artículo 44 de la Constitución reconoce como un derecho básicamente el derecho a la protección de datos personales, el numeral 2 de la Constitución. Asimismo, existe una gran variedad de leyes sectoriales que tocan este tema, como puede ser la misma ley de telecomunicaciones, como es la ley de comercio electrónico, como es la ley de libre acceso a la información, la ley de salud, la ley monetaria y financiera, entre otros aspectos. Sin embargo, no es hasta el año 2013 cuando la República Dominicana, mediante la ley 172/13 o la llamada Ley de Protección Integral de Datos Personales, pretende tener un régimen de protección efectiva de la protección de datos personales y la privacidad para los ciudadanos dominicanos. En adición a eso, si hablamos en materia de ciberdelincuencia, es obligatorio mencionar nuestra Ley 5307 contra crímenes y delitos de alta tecnología, la cual obviamente contiene sus disposiciones de derecho penal sustantivo, derecho procesal y de cooperación internacional. Asimismo, como en el año 2013 la República Dominicana ratifica formalmente el convenio de ciberdelincuencia sobre ciberdelincuencia del Consejo de Europa, o el convenio de Budapest, como es comúnmente conocido, formando ya parte de este tratado. En materia de propiedad intelectual, pues por supuesto contamos desde el año 2000 con legislaciones como la Ley de Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, y en el año 2006, obviamente cuando entró en vigencia el DERECAFTA, perdón, en el año 2004 y luego posteriormente con las leyes que los adoptan, el DERECAFTA, obviamente como tal entra a formar parte de nuestro marco nacional en ese sentido. Y por último, pero no menos importante, en materia de ciberseguridad, actualmente contamos con la Ley 267 del año 2008 sobre terrorismo, la cual básicamente establece una serie de infraestructuras como estratégicas y las indica para fines de protección contra ataques terroristas. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar nuestro decreto 230 del 2018, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que crea el Centro Nacional de Ciberseguridad y que básicamente viene a tratar de dar los primeros pasos en organización
de lo que es nuestro marco nacional de ciberseguridad. Como parte de esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad, existe un plan de acción de esta estrategia. Este plan de acción contempla en el pilar 1 sobre fortalecimiento institucional y marco legal y normativo, básicamente la adecuación de todas las normativas referentes al tema de ciberseguridad, para fortalecer básicamente esas deficiencias con las cuales cuenta actualmente nuestro marco legal. En ese sentido, voy a tratar de darles rápidamente una visión de qué está ocurriendo o cuáles son básicamente esas nuevas iniciativas. Y lo cierto es que, obviamente, ¿por qué? Todos queremos saber qué viene. Y queremos saber qué viene, por un lado, porque si existe nueva legislación, esta nueva legislación puede tener algún tipo de implicación para mí, ya sea como proveedor de servicios, ya sea como sujeto obligado. Además, es importante saber si esta legislación, por ejemplo, está armonizada a nivel nacional con otras iniciativas o está armonizada internacionalmente de manera tal de que esas mejores prácticas internacionales también se repliquen aquí a nivel nacional. Entonces, todos estos factores son factores sumamente importantes porque nos permiten a nosotros como usuarios entender cuáles son esos próximos pasos y entender cómo adaptarse a esas nuevas legislaciones o a esas nuevas normativas que están en camino. En primer lugar, si estamos hablando de el sector de las telecomunicaciones, básicamente desde hace más de 10 años se han conversado varios intentos de modificaciones a la Ley General de Telecomunicaciones. Ninguno de ellos a la fecha se ha concretado. Esto ha hecho que Indotel de alguna manera u otra extienda esa labor regulatoria que debe llevar a cabo sobre algunos servicios vía reglamentaria, lo cual no necesariamente es la mejor manera, pero es la forma que el órgano regulador ha tratado de lidiar con esas deficiencias. Sin embargo, más recientemente, hace un mes y pico, hace exactamente unas semanas, el Indotel conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo pusieron en consulta pública una serie de documentaciones respecto para la elaboración de una ley de tecnología de información y comunicación para la República Dominicana. Propósito básicamente, a grandes rasgos, el propósito de esta ley es tener una ley moderna, no solamente que toque el tema de los servicios de telecomunicaciones, pero que vaya mucho más allá y a un ámbito más amplio, que no solamente sea el ámbito de las telecomunicaciones, sino también de las tecnologías de información y comunicación en su manera más amplia. En adición a eso, pues por supuesto, cuando estamos hablando en temas de transacciones electrónicas, comercio electrónico y demás, primero Indotel en el año 2019 sacó su resolución 7119, la cual establece básicamente la norma complementaria para básicamente el establecimiento de las infraestructuras de claves públicas y los servicios de confianza aquí en República Dominicana, actualizando y tratando de equiparar todos los servicios de confianza y certificación digital con aquellos emitidos por la Unión Europea en el reglamento EIDAS, en el reglamento 910 del año 2014, para básicamente tratar de tener uniformidad y total armonización con la prestación de estos servicios tanto a nivel nacional como con el marco de la Unión Europea como tal. A la fecha, esta resolución ya se encuentra o sea, se encuentra no solamente aprobada, sino en plena aplicación, pero además de eso, actualmente nos encontramos trabajando en una actualización de la Ley 126 sobre comercio electrónico, básicamente para tener una legislación más actualizada, independientemente de que la Ley 126 estableció, como ya le dije, esos principios básicos para el comercio electrónico. Necesitamos contar con una ley que de alguna manera enfrente de una manera más directa los retos que nos presenta el comercio electrónico actual, así como los temas de identidad digital y de confianza digital que puedan de alguna manera mejorarse y establecerse de una manera mucho más clara a nivel nacional.
Cuando estamos hablando de privacidad y protección de datos, dos elementos muy importantes. Sabemos que tenemos una ley 172.13, sabemos que esta ley es sumamente deficiente, especialmente en lo que se refiere, primero, a la protección al usuario y segundo, en un régimen de consecuencias para las personas o instituciones que violan esta normativa. Por tanto, desde el año pasado desde el año antepasado, me disculpo, se habían iniciado los trabajos para crear una nueva normativa que obviamente no solamente supere esas deficiencias, pero al mismo tiempo nos permita estar alineado a las mejores prácticas internacionales en la materia. Para eso se tomó como base, por ejemplo, el Convenio 108 del Consejo de Europa, actualizado obviamente al año 2018, así como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea o el GDPR como comúnmente se le conoce. En temas de ciberdelincuencia, pues aquí la labor ha sido obviamente mucho más extensa. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que desde hace unos años se venía gestando la actualización de la Ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología para permitir no solamente la creación de nuevos tipos penales que habían quedado fuera desde el año 2007 hasta la fecha, pero también para otorgarle al Ministerio Público y a los órganos de investigación del Estado mejores facultades en lo que se refiere al ámbito de investigación y persecución. En ese sentido, me es muy grato, por ejemplo, comentarles que según tengo entendido, ya la última versión de este proyecto de ley que fue trabajado por más de un año ha sido ya consensuado y debería de estarse remitiendo muy próximamente a las cámaras legislativas para que sea conocido y eventualmente aprobado. Pero en adición a eso, desde hace más de 3 años, la República Dominicana, como parte o como Estado miembro del Consejo de Europa en temas de ciberdelincuencia, ha venido trabajando en la elaboración del segundo protocolo adicional al convenio sobre ciberdelincuencia. Este segundo protocolo adicional lo que contempla son como medidas que vienen realmente a mejorar los poderes de persecución, los poderes de investigación de los ministerios públicos, de los fiscales, de las fuerzas del orden, y al mismo tiempo a tratar de armonizar de manera internacional entre más de los 66 países que son actualmente miembros del convenio, estas técnicas de investigación que no solamente permitan, por un lado, poder obtener las pruebas electrónicas para poder condenar a los delincuentes cibernéticos, pero al mismo tiempo que se haga dentro del marco de respeto de derechos humanos. Porque ciertamente sabemos, y es algo que por lo menos en todas las discusiones que hemos tenido con el Consejo de Europa, es un elemento sumamente importante. Ciertamente debe haber una persecución de la ciberdelincuencia, pero siempre debe hacerse dentro del marco de respeto de los derechos humanos. Por tanto, esa discusión ya tomó prácticamente unos 3 años, y la buena noticia es que el viernes pasado, este viernes que acaba de pasar, fue la última reunión donde ya tenemos en definitiva el documento final del segundo protocolo adicional, el cual se someterá para aprobación en el mes de noviembre de este año, en el 20 aniversario del Convenio de Budapest en noviembre del 2021. Esperemos que la República Dominicana pueda ser de los países que ratifiquen este importante tratado y que obviamente nos permita beneficiarnos de todos los establecimientos y de todas las medidas que se toman dentro del mismo. Otras iniciativas que se encuentran en proceso: este es un proyecto de ley que fue sometido el año pasado en temas de propiedad intelectual sobre la regulación de las empresas de servicios de Internet y las campañas de odio en las redes sociales. Obviamente este es un proyecto de ley un poco, puedo decirlo como abogado que conozco el área, me tomó un poco de sorpresa porque fue una iniciativa que salió de la Cámara de Diputados, realmente no ha tenido una gran discusión, pero ciertamente, pretende básicamente, independientemente de que
establecen una serie de principios o basados en buenas prácticas internacionales, como es la no responsabilidad de los intermediarios por el contenido que puedan, el contenido u opiniones que puedan emitir terceros en sus servicios. Pero también hay elementos de preocupación como la creación de centros de monitoreo o los procesos de remoción de contenido que no quedan muy claro de cómo se estaría llevando a cabo eso a nivel nacional. Por tanto, obviamente, entiendo que es uno de esos proyectos de ley que merece mayor discusión, que merece mayor posibilidad de que sea tal vez puesto en consulta pública, donde se pueda abrir más el foro para comentar sobre el mismo, ya que obviamente representa algunos aspectos muy importantes de lo que puede ser nuestra libertad de expresión y por tanto debe ser tomado en cuenta. Y otros de ellos, mucho más reciente, que acaba de salir este año, enfocado en el tema de reconocimiento facial, es el proyecto de ley que crea la base de datos para reconocimiento facial, biométrico, registro dactilares y palmares de los ciudadanos dominicanos y extranjeros que se encuentran en territorio nacional. Esta iniciativa igualmente es una iniciativa que salió hace, creo, si no me equivoco, hace un par de semanas. Realmente yo debo de confesar que no he tenido el tiempo de sentarme a revisar todo y cada uno de los aspectos que propone. Sin embargo, los dos elementos que de primer plano me llaman la atención. El primero es la problemática existente con la tecnología de reconocimiento facial. Sabemos y está más que probado que los algoritmos de reconocimiento facial tienen grandes prejuicios y grandes problemas en las personas de color, las personas principalmente de tez oscura, y siendo República Dominicana un país donde el gran % de la población, por no decir casi la totalidad de la población, es, por ejemplo, de tez oscura o es una población de color, esto realmente representa un gran problema. Todo esto sin contar los riesgos que están asociados al manejo de una base de datos de esta naturaleza, que básicamente va a contener toda la información sensible o una serie de datos sensibles muy, muy importantes para la población dominicana. Entonces, esto obviamente yo entiendo que sí es un proyecto de ley que llama mucho la atención y que es muy necesario que tengamos en cuenta debido a los retos que esto representa o que puede representar a nivel futuro como tal si se llega a aprobar tal cual como se presenta el proyecto de ley. Por último, pero no menos importantes, en materia de ciberseguridad existen dos iniciativas bastante llamativas. La primera de ellas es el proyecto de ley de seguridad y defensa nacional. Es un proyecto de ley que ha estado en el Congreso ya por un tiempo. Es un proyecto de ley sumamente importante, ya que pretende, obviamente, independientemente de que la República Dominicana cuenta con una ley de terrorismo, no necesariamente en esa ley están todos los aspectos de seguridad y defensa nacional que son necesarios tomar en cuenta. Esta es una legislación que básicamente, vendría a dar un espaldarazo adicional, por ejemplo, a lo que es no solamente nuestros organismos de defensa, como es el Ministerio de Defensa, como es la Dirección Nacional de Investigaciones, como son, por ejemplo, otros organismos vinculados al ecosistema de seguridad y defensa nacional. Por tanto, obviamente es necesario que se tome en cuenta en esta discusión y obviamente siendo la ciberseguridad parte de esa gran discusión mayor, pues por supuesto más aún todavía. Y por supuesto, la última iniciativa es la iniciativa del proyecto de ley de ciberseguridad que fue presentado recientemente por la senadora Farideh Raful, el proyecto, de gestión de la ciberseguridad. Donde básicamente es un proyecto que pretende de alguna forma organizar el ecosistema nacional de ciberseguridad, es decir, toma todos esos elementos que ya están establecidos en el decreto 230 de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y trata de reforzarlos aún más, no solamente de manera legislativa, dándole básicamente al Centro Nacional de Ciberseguridad esas facultades legales que tanto necesita para poder llevar a cabo su misión de una manera no solamente más clara, sino funcional y adecuada. Al mismo tiempo también la propuesta alinea al país a esas mejores prácticas internacionales en ciberseguridad. No solamente, por ejemplo, nos alinea a la misma visión de un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente
que tienen la mayoría de nuestros, no solamente de nuestros socios comerciales, pero también, por ejemplo, de nuestros países aliados con intereses comunes. Un artículo del artículo 4 bastante novedoso que reconoce de alguna manera directa en nuestra legislación los principios establecidos, los principios no voluntarios establecidos por el Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas en el año 2015. En adición a eso, también el proyecto pretende de alguna manera establecer un régimen regulatorio para los operadores de infraestructura críticas, estableciéndole obligaciones claras y puntuales respecto de la ciberseguridad que debe de tenerse en cuenta para las infraestructuras. Y por supuesto, pero no menos importante, también se establece o se dispone las medidas necesarias para las respuestas a los incidentes de ciberseguridad, incluyendo aquellos de alto impacto, dándole una serie de facultades al Centro Nacional de Ciberseguridad para poder responder de una manera clara, rápida y adecuada a los incidentes que puedan impactar el ciberespacio a nivel nacional. Entonces, esto ya para cerrar, porque sé que he hablado bastante, puedo entender muy probablemente que ustedes tengan comentarios, preguntas y respuestas, todos son bienvenidos. Para cerrar, solamente quiero decirles que ciertamente es no solamente para los abogados como tal, sino para el público en general, es muy importante conocer la importancia del marco regulatorio. Un entorno legal habilitador es el que nos faculta como sociedad actuar dentro de un Estado democrático. Es aquel que nos permite de una manera clara tener y determinar cuáles facultades pueden llevarse a cabo, y no solamente esas facultades, cómo pueden llevarse a cabo, sino también quién las puede llevar a cabo. Por tanto, contar con un marco actualizado en temas de ciberseguridad es esencial para el mundo en el que vivimos hoy en día. No es posible desentendernos de la realidad de que, dada la realidad que vive no solamente República Dominicana, el mundo, el no contar con un marco actualizado de ciberseguridad solamente puede ir en perjuicio de nosotros como país, como actores económicos, como actores sociales, pero más aún afecta todo y cada uno de nuestros derechos fundamentales de una manera u otra. Yo sé que muchos de ustedes muy probablemente quisieran tener una discusión mucho más profunda del proyecto de ley de gestión de ciberseguridad de la senadora Farideh Raful. Lamentablemente, este ámbito, por ejemplo, al ser un taller mucho más corto, no lo permite y no podemos tener una discusión tan extensa respecto del mismo porque no tenemos todo el tiempo disponible para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, me permito informarle a todos los participantes aquí que la semana que viene, el martes que viene, estoy organizando un evento particular en el cual todos ustedes están más que bienvenidos y donde vamos a poder discutir todo y cada uno de los aspectos de este proyecto de ley. Vamos a poder desmenuzarlos y vamos a poder ver todo y cada una de las dudas que ustedes puedan poder tener para responderla de una manera más clara y más adecuada y en un contexto muchísimo más apropiado. Ya para cerrarles, por eso les estaré enviando muy posiblemente el enlace, así que quiero que queden pendientes con eso. Y para cerrar, quiero darles las gracias al señor Gautreau, al Centro Nacional de Ciberseguridad, al Ministerio de la Presidencia por permitirme estar aquí. Y solamente me queda desearle una muy buenas tardes. Espero que tengan un feliz resto del día, y si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, alguna duda, pues con gusto lo vemos ahora en estos minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una proyectos de solamente del concurso. ¿Perdón? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ahora sí. Okay. Te comentaba que tenemos una pregunta de Máximo Patiño. Si la discusión
evaluación de estos proyectos de ley se hace solamente en las visitas públicas del Congreso? Ok, bueno, obviamente depende. Por ejemplo, hay generalmente, si un proyecto de ley ya está sometido en el Congreso, generalmente sí. Solamente se reciben comentarios dentro del marco de la consulta pública que haga ya sea la Cámara de Diputados, ya sea el Senado. Lo bueno es que al ser el Senado y la Cámara de Diputados un foro totalmente abierto en el que cualquier persona puede participar, puede contribuir, yo invito a cualquier persona que tenga interés en cualquier proyecto de ley a contribuir, a enviar sus comentarios, sus observaciones a las diferentes comisiones que conocen estos proyectos de ley. Eso es lo primero, ese es nuestro deber como ciudadanos, eso es el primero. Segundo, obviamente, depende del proyecto de ley. Por ejemplo, muchos proyectos de ley, por ejemplo, se redactan, por ejemplo, yo te puedo comentar, mira, yo trabajé en la redacción de la ley 126, de la ley 5307, he trabajado en demasiados proyectos de ley ya lamentablemente, y obviamente a veces se manejan en comisiones que están compuestas ya sea por múltiples partes interesadas, ya sea desde el foro, por ejemplo, de instituciones públicas o institución pública, sector privado, sociedad civil. Uno de los principales foros donde tratamos de discutir este tipo de temas lo hacemos en nuestro capítulo del Internet Society de República Dominicana, nuestro capítulo nacional, donde básicamente tenemos un grupo legal que discute muchas partes de estas iniciativas que se llevan a cabo, de manera tal de que ese puede ser otro foro donde máximo, si tú tienes interés, también puedes participar y tienes la posibilidad de someter cualquier observación o comentario. Ramón Arias pregunta, de cara al marco legal sobre las políticas de ciberseguridad que desean implementar en la República Dominicana, ¿se están incluyendo las empresas en esto? Ejemplo, empresas bancarias, telecomunicaciones, entre otras. Ok, bueno, o sea, obviamente lo que pasa es que depende por ejemplo, una ley es una ley y le va a aplicar, por ejemplo, depende del ámbito de aplicación a toda persona física o jurídica que esté en un debido territorio. Si tú me estás hablando, por ejemplo, de una legislación como protección de datos, por ejemplo, una ley de protección de datos le va a aplicar, por ejemplo, a toda institución, por ejemplo, o a toda persona, sea física o jurídica, que esté aquí en República Dominicana y que trate, obviamente, que trate datos personales, sea una institución del Estado, sea una institución financiera, sea, por ejemplo, un buro de crédito, sea quien sea. Segundo lugar, si tú me estás hablando a nivel de políticas de ciberseguridad, o sea, si estamos hablando de una legislación como el proyecto de ley, por ejemplo, de la senadora Farideh Raful, que habla, por ejemplo, de las infraestructuras críticas, según al mejor de mi conocimiento, esto le aplica, por ejemplo, las disposiciones que están ahí, le aplican a los operadores de infraestructuras críticas. Es decir, no necesariamente les van a aplicar a todos los sectores o a alguna empresa en específico. Obviamente, esto es parte del gran análisis a nivel nacional que hay que llevar a cabo. Cuando hablamos de las infraestructuras críticas, pero está bien, ¿quién es una infraestructura crítica? Entonces, eso es parte, por lo menos, una de las partes bastante interesantes que toma el proyecto de ley es darle la facultad, por ejemplo, al Centro Nacional de Ciberseguridad de poder no solamente hacer ese análisis de riesgo a nivel nacional para poder determinar. Porque si nos vamos, por ejemplo, a otros países, a otras legislaciones que ya han pasado por este ámbito, hay muchos que te dicen, bueno, sí, yo entiendo, por ejemplo, que tal vez el sector energía, el sector telecomunicaciones es una infraestructura crítica, muy posiblemente, pero ¿qué del sector energético o qué del sector telecomunicaciones es infraestructura crítica? Y esa es la discusión que tenemos que tener, esa es la discusión que obviamente una vez se apruebe la ley de gestión de ciberseguridad, entonces veremos a ver cómo el Centro Nacional de Ciberseguridad lleva a cabo esa función. Pregunta Raúl, ¿qué pasa con la reacción de ataque frente a un hackeo en proceso? ¿Existe protección legal para el organismo estatal que realiza el ataque frente a un intento de hackeo? Ok, entonces déjame ver si yo entiendo un poco. Tu pregunta, Raúl, es, o sea, ¿qué pasa si de alguna manera, vamos a decir,
la República Dominicana ahora mismo está recibiendo un ataque masivo de denegación de servicio. Por ejemplo, si de alguna manera u otra República Dominicana tiene la posibilidad de responder ante ese ataque, si es a eso a lo que tú te refieres, pues obviamente esa parte está gobernada por todo lo que es el derecho internacional público o las medidas, por ejemplo, lo que se denomina, por ejemplo, la aplicación del derecho internacional a las operaciones en el ciberespacio, donde todo esto va desde aspectos que van desde la legítima defensa, por ejemplo, de un Estado, por ejemplo, hasta lo que pudiera considerarse un ataque armado. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho, del trecho al dicho hay mucho hecho, dependiendo como tú quieras verlo. Y esto obviamente es parte de esa posición, es parte de lo que es la posición de República Dominicana, por ejemplo, frente al ciberespacio, que esa es una discusión que aquí a nivel nacional todavía no se ha tenido. Por ejemplo, muy posiblemente como parte de ese proyecto de ley de seguridad y defensa, parte de lo que nosotros como país debemos tal vez de evaluar es realmente cuando un ataque cibernético, por ejemplo, se considera que viola la soberanía de la República Dominicana. Y si viola nuestra soberanía, ¿qué medidas o qué contramedidas puedo yo tomar? Y cuando digo yo me refiero al Estado dominicano, no yo César, pues yo no voy a tomar ninguna medida. Yo muy posiblemente voy a estar en la playa sentado tomándome un café. O sea que eso no va a ser, esa va a ser mi medida. Pero básicamente, ¿qué medida tomaría el Estado en respuesta a ese ataque o a esa amenaza como tal? Entonces, esa es parte de esa gran discusión que hace falta. No es, y la advierto, no es una discusión muy sencilla. Hay países, por ejemplo, que la respuesta depende mucho de la visión que tiene, por ejemplo, un país respecto del ciberespacio. Para ponerte un ejemplo, países como Estados Unidos, países como Reino Unido o como Francia, que tienen, por ejemplo, posiciones muy defensivas, muy armamentísticas y tienen esas capacidades en el ciberespacio, toman cualquier tipo de amenaza en ese sentido como un ataque a su soberanía y responden con las medidas que ellos entienden proporcionales. Lamentablemente, tal vez República Dominicana no tiene esas mismas capacidades y entonces nosotros como tal debemos definir cómo reaccionaríamos ante esa situación. Lamentablemente, no te tengo una respuesta clara. Lo único que te puedo decir es que tenemos que realmente crear esa, o por lo menos a nivel nacional tenemos que nosotros establecer nuestra posición para que eso se lleve a cabo. Pregunta en cuanto al reconocimiento facial. A pesar de que debe de ser mejor, a su pensar, debe de ser mejor estudiado a fondo para prescindir de las carencias que contiene este tipo de algoritmos de reconocimientos. No, bueno, honestamente, sí. Por ejemplo, yo no, imagínate, vamos a hablar, y esto obviamente es un tema tal vez de una discusión totalmente independiente de este taller. O sea, si nos estuviéramos enfocando, tal vez estuviéramos en un taller de inteligencia artificial o de algoritmos de reconocimiento facial, tal vez sería mucho más productiva. Pero vamos a pensar en una cámara que tiene un grado de reconocimiento facial y que de alguna manera me identifica a mí como que yo acabo de cometer un crimen, vamos a decir, en la 27 con Lincoln. ¿Qué tan fiable es esa tecnología? Número uno. Y número dos, si esa tecnología se está usando para tomar una decisión tan importante como puede ser sobre la libertad de una persona o para condenar a una persona, entonces esa tecnología debería ser lo suficientemente auditable y lo suficientemente clara para que sus decisiones obviamente puedan ser aceptadas y valoradas como tal. Por tanto, antes de y esta es mi opinión totalmente personal, antes de yo hacer cualquier afirmación sobre temas de reconocimiento facial aquí en República Dominicana, yo necesitaría saber realmente que la tecnología que se está usando es realmente segura y que evitaría cualquiera de los males que puedan causarse.
porque el problema es que una vez caemos en ese círculo vicioso, salir de ahí va a ser muy difícil. Y va a ser muy complicado porque imagínate, son decisiones que perfectamente pueden de alguna manera u otra afectar la vida de una persona y afectarla de una manera muy negativa. Entonces, por tanto, debemos de tener mucho cuidado al momento de implementar ese tipo de tecnología. Esa sería mi consideración respecto de esa pregunta. Y nuestra última pregunta, hecha por José. En los nuevos marcos o proyectos de leyes que usted mencionó, ¿se tiene contemplado la responsabilidad de las instituciones y organizaciones de informar al público cuando han sufrido alguna brecha de datos que pueda afectar a los clientes o ciudadanos? Sí, claro que sí, José. Muchísimas gracias por la pregunta y ciertamente sí. Tanto en el anteproyecto de ley de protección de datos como en el proyecto de ley de gestión de ciberseguridad, si no me equivoco, ambos contemplan de que al momento de que existe un incidente, este incidente, por ejemplo, en el caso de protección de datos, en el caso de que existe algún evento, algún incidente que no solamente afecta a los datos personales de una persona en específico, pero que también que esos datos personales pueden correr un riesgo adicional de que se afecte negativamente de alguna manera, ya sea la integridad de esa persona, pues no solamente tienen la obligación de notificarlo al público general, sino muy posiblemente también al cliente o al usuario afectado como tal. Esa realmente es una obligación que está alineada al mejor de mi conocimiento, a las mejores prácticas internacionales en la materia, en lo que se refiere a no solamente a la notificación de incidentes, por ejemplo, al Centro Nacional de Ciberseguridad, sino también, obviamente, por ejemplo, al usuario que puede haber sido víctima, por ejemplo, que sus datos pueden haber de alguna manera u otra haber sido afectados. Ok, muchísimas gracias, César, por tu excelente exposición y gracias a todos también por estar compartir con nosotros este momento. Como le indicamos al inicio, este es el primero de la serie de webinarios que estamos realizando. Muchísimas gracias, atentos a nuestras redes porque le estaremos informando los demás mediante se vayan acercando las fechas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento y que pasen una buena tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, César.